Vamos a ver ahora rectas paralelas cortadas por una secante. Bueno, me doy cuenta aquí que tengo la recta L1 y la recta L2. L1 y L2 son paralelas. Son paralelas. Es decir, por más que los prolongue, nunca se van a cortar. Y están cortadas por una recta llamada L3. Esta L3 pues es una secante, puesto que las corta en diferentes tipos de ángulos, ¿sí? No de 90 grados, sino se llamaría perpendicular. Bueno, vemos que con esto se formaron 8 ángulos. Con estos ángulos vamos a darles diferentes nombres, ¿sí? Bueno, ya vimos que aquí hay un vértice y aquí hay otro vértice. Bueno, hemos visto que existen los ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. ¿Sí? En este caso, el 1 va con el ángulo 4, ¿verdad? 1 y 4. El 2 iría con el 3. Este ángulo de acá iría con este. Pero también del otro lado, el 5 iría con el 8 y el 6 iría con el 7. ¿Sí? Estos son los ángulos opuestos por el vértice que tenemos. Existen otros tipos de ángulos, perdón. Bueno, existe lo que se conoce como ángulos alternos internos. ¿Cuáles son estos ángulos? Bueno, la palabra clave está aquí en internos, es decir, lo que está dentro. Y la otra palabra clave es que son alternos, es decir, se traslapan. No están en la misma línea, sino que están en diferente línea. En este caso, el 3 iría con el 6 y el 5 iría con el 4. ¿Sí? Estos ángulos son alternos internos. Esto quiere decir que el ángulo 3 y el 6 son iguales. Son iguales. Y el 5 y el 4 también son iguales. Ah, bueno, entonces me puedes preguntar, ¿y a cómo se le llama a los ángulos 7 y 2, 1 y 8? Bueno, pues esos ángulos igual tienen un nombre. Se llama ángulos alternos, pero en lugar de internos van a ser externos, ¿sí? Y como hemos visto, el 1 va con el 8 y el 2 va con el 7. Estos son los ángulos alternos externos y también son iguales. Son iguales. Son iguales. Existe un tipo de ángulo más. Veamos. ¿Qué nombre le daría al ángulo 8, 4 y 7 y 3? O al ángulo 1, 5, 2 y 6. Bueno, esos ángulos se llaman ángulos correspondientes. ¿Sí? El ángulo 1 con el ángulo 5, el ángulo 2 con el ángulo 6, o el ángulo 7 con el ángulo 3 y el ángulo 8 con el ángulo 4, todos estos son ángulos correspondientes y son iguales. ¿Sí? Bueno, de esta manera vamos a ver un pequeño ejercicio. Vamos a ver cómo se cumple todas estas propiedades. Imaginémonos que tengo esta paralela, estas dos paralelas cortadas por esta secante. Digamos que el ángulo de acá mide, no sé, 40 grados.
¿sí? Ahora con esto vamos a poder resolver el ejercicio. Me pide que encuentre el ángulo faltante en cada uno de estos pedacitos. Bueno, recuerden una propiedad. Habíamos dicho que cuando tenemos una secante, este se llamaba alfa y este se llamaba beta. Habíamos dicho que alfa más beta suma 180 grados. Bueno, ya tengo beta, me falta alfa. Yo sé que este ángulo mide 40 grados. Entonces, ¿cuánto me va a faltar para que en este ángulo, al sumarlo con este, me dé 180 grados? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Sería 140 grados. De tal forma que 40 más 140 me da los 180 grados. Ah, pero miren ahora. Yo tengo ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo de acá va a ser opuesto con este de acá. Entonces este ángulo va a medir 40 grados. Y lo mismo va a pasar con este otro lado de acá. Ese lado de acá va a medir 140 grados. Bueno, ya encontré un pedacito. Pero ahora, ¿qué pasa con el resto? Bueno, yo puedo hacer uso de las otras propiedades. Por ejemplo, ¿qué tal si yo uso el de ángulos alternos internos? Acá me dice, por ejemplo, el 3 con el 6, el 3 con el 6 o el 5 con el 4. Bueno, si es esa forma, el 140 sería alterno interno con este de acá. Entonces, este de acá también mediría 140. Y pues este también mediría 40 grados. Pero vamos a usar otro ángulo. ¿Qué tal si usamos el ángulo correspondiente? Por ejemplo, el ángulo 1 con el ángulo 5 ya vimos que son correspondientes, ¿verdad? Entonces el ángulo 40 va a ser correspondiente con este otro ángulo de acá. Entonces este ángulo de acá también va a medir 40 grados, ¿sí? Y si ahora aplicamos ángulos alternos externos, 140 va a ser ángulo externo alterno con este de acá, 140 grados. Y lo mismo con el 40. Este va a medir 40 grados. O también podríamos verlo como opuestos por el vértice, ¿verdad? O también el 40 se podía haber visto como un ángulo correspondiente con este otro ángulo de acá. Bueno, entonces nos damos cuenta que no importa qué ángulo obtengamos. Si son rectas paralelas cortadas por una secante, los ángulos que tengo acá van a ser los mismos que voy a tener en el otro lado o en la otra paralela, ¿sí? Ahora hay que recalcar un hecho fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a construir triángulos. Bueno, voy a poner aquí una nota muy importante con el cual vamos a comenzar en el siguiente video. La suma de los ángulos. La suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados siempre. En cualquier triángulo que tengamos, la suma de sus ángulos internos va a dar siempre 180 grados, ¿sí? Bueno, de esta manera ya hemos visto estos tipos de ángulos y ya en el siguiente video vamos a comenzar a ver lo que son los triángulos y sus propiedades.